pues el taller anterior estaba titulado como el sí de Jesús, y para mí fue una experiencia muy hermosa contemplar a Jesús desde esa perspectiva, diciendo sí al llamado del Padre, y a un Jesús que, como lo mencionamos, fue preparado desde antes de la fundación del mundo. No fue un plan improvisado, sino que era el corazón del Padre, ¿sí? Enviar a su Hijo para reconciliarnos con Él, pero hubo un precio que se pagó para que eso llegara a su fin. Y hablábamos de que Jesús tuvo que renunciar a su naturaleza divina para hacerse semejante a ti y a mí, para hacerse semejante a nosotros. Y el precio que tuvo que pagar Jesús para que eso se hiciese fue despegarse del seno del Padre. Y que aunque ahora pueda parecer como una narrativa muy sencilla, cuando leemos las Escrituras vemos a Jesús como eso le aquejaba, ¿no? Como quiero estar contigo otra vez, quiero estar cerca de ti otra vez, pero por amor a tu voluntad y también por amor a ellos, como también nos compartía Gabriela, pues estoy aquí para hacer tu voluntad. Jesús siempre antepuso por encima de todo lo que estaba viviendo o experimentando la voluntad del Padre. Y otra de las cosas que tengo aquí anotadas que me encantó era que Vanessa nos decía, yo creo que esa fue una frase tipo eslogan, si la cabeza dice sí, entonces todo el cuerpo dice ok. O sea, todo el que pertenece al cuerpo de Cristo, es imposible que la cabeza diga sí y que el cuerpo diga no. Entonces todos los que formamos parte de ese hermoso cuerpo de Cristo somos arrastrados inevitablemente, o sea, es algo que no podemos poner oposición a responder también al llamado del Padre. Pero por encima de todas las cosas, esto es una historia de amor, y es una historia de hermosura, y es una historia de entrega. Entonces, gracias por acompañarnos en el taller anterior, y el día de hoy, pues el título del taller, como muchos saben, es el sí hecho carne. Entonces, para comenzar, a mí simplemente me gustaría que tú, allí donde estás, puedas llevar tu imaginación a un día de bodas. Yo sé que ya he usado esta referencia muchísimas veces, pero me gustaría que pudieras visualizar una boda. Hay personas que se casaron hace poco, así que tienen el recuerdo más fresquito. Pero en un día de bodas todo es hermoso, todo está decorado, los novios se están mirando el uno al otro a los ojos, y allí muchas veces tomados de las manos, quien les casa les dice, pues aceptas a la novia y tú aceptas al novio, y mirándose a los ojos se dicen sí, sí te acepto en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, pero todavía no han experimentado la salud, la enfermedad, la riqueza y la pobreza. Es un sí un poco hipotético. Luego al día siguiente se acaba la boda, ya no hay regalos, ya no hay adornos quizás, ya la novia se quita el velo y todo lo demás, y entonces el sí cobra vida. Ese sí que se dijo en el altar se hace carne, se hace realidad. Entonces el sí de Jesús vino a hacerse real aquí en la tierra, y eso conlleva una cantidad de cosas increíbles. ¿Por qué? Porque Dios entró en el tiempo y quiso hacerse humano como tú y como yo. O sea, el Dios infinito de repente se vuelve finito, quedó preso en la carne. Estaba restringido por los músculos tal cual como tú y como yo. Sus párpados también se cansaban. Y quizás en algún momento Jesús pensó solucionar todos sus problemas chasqueando los dedos o simplemente con un pestañeo de ojos. Pues para quitarme el cansancio, pues chasqueo los dedos. Dice la Biblia que Jesús tiene y tenía en ese momento todos los ángeles a su disposición. Pero Jesús cambió su forma de manifestarse, y aunque podía hacer todas esas cosas, no lo hizo. Y ahí hay un reflejo increíble de la mansedumbre de Jesús. Entonces seguía siendo el Dios todopoderoso, el que creó todas las cosas, seguía siendo el mismo, pero estaba no solo renunciando a su forma divina, sino también a su capacidad para reaccionar o accionar en su forma 100% divina. Entonces vemos a un Jesús, y esto como a modo de introducción, que pasó de no necesitar nada a de repente necesitarlo todo, a necesitar oxígeno, a necesitar comida, a necesitar descanso. Un Jesús semejante a ti y a mí, un Jesús que siempre se sujetaba al tiempo. La Biblia dice incontables de veces, y llegada la hora, y llegado el tiempo, Jesús comenzó a hacer esto, y llegado el tiempo Jesús, o sea que Jesús tuvo que ser probado por muchos años en la paciencia,
¿sí? Sabiendo que había venido con un propósito, tuvo que esperar un montón de años hasta comenzar a ejecutar ese propósito. Entonces, así como su cuerpo fue contenido en una forma física, en el débil cuerpo de un hombre, también tuvo que, por primera vez quizás en la historia de Dios, hacer frente a las circunstancias de los hombres como un hombre. Y eso quiere decir que también en Jesús no solo podemos ver esa reacción, esas reacciones físicas, sino también en pensamientos y en emociones. O sea que Jesús comenzó a sentir lo que siente un hombre como tú y como yo. Entonces muchas veces hablamos acerca de ese peso en el cuerpo de Jesús, ¿no? De que se convirtió en carne, pero muy pocas veces mencionamos su mente. O sea, por primera vez en la historia, digamos, Dios tiene que hacer frente al cansancio en el cuerpo de Jesús, pero no solo un cansancio físico, sino un cansancio en su pensamiento, un agotamiento en sus emociones. Entonces, hoy yo creo que es un buen día para abrir nuestro entendimiento y entender que el Hijo, ese Hijo que fue enviado, no es ajeno a ninguna de las emociones que podemos estar atravesando, quizás tú y yo. Y aquí yo tengo algo anotado, sabemos del padecimiento físico de Jesús, pero en este siglo XXI, incluso en este año 2021, en este año post-pandemia, en este tiempo donde todo parece tan incierto, necesitamos encontrarnos, identificarnos con las emociones de Jesús, con el Jesús que se enfrentó a la ansiedad, que se enfrentó al vacío, que se enfrentó a la soledad, con el Jesús que también se sintió abandonado. Necesitamos empezar a descubrir ese Jesús de adentro, lo que estaba sucediendo dentro de él mientras enfrentaba el día a día, tal cual como tú y yo lo estamos enfrentando. Aquí tengo, el Hijo no es ajeno a la ansiedad, el Hijo no es ajeno a la frustración. Jesús no tenía con quién compartir su carga. Y creo que las maestras tienen bastante que aportar acerca de eso. Jesús no tenía amigos con los cuales apoyar su carga. Incluso decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde apoyar su cabeza. ¿Por qué no iba a casa de su madre? Simplemente. O es que María tampoco tenía casa. O es que sus amigos tampoco tenían casa. Estamos encontrándonos con un Jesús que no hallaba en las personas que le rodeaban un aliento, un momento de refrigerio. Entonces, precisamente por Jesús ser tan incomprendido, es que Él puede y se halla en completa capacidad de comprendernos a ti y a mí hoy. Precisamente por esa incomprensión que Él padeció por parte de todas las personas que le rodeaban, Jesús puede decir, yo te comprendo. Porque Jesús también dijo en algún momento en sus pensamientos, nadie me entiende, nadie me ayuda, nadie ora por mí, nadie puede orar conmigo. Pero la diferencia quizás estaba en que la única opción de Jesús era el Padre. Estaba tan aferrado al Padre que no importaba que nadie más le sirviera de aliento o de socorro, él estaba aferrado al Padre. Y aquí cuando le leía, le compartía a nuestra pastora Lolimar y le decía, esto echa por tierra cualquier charla motivacional de liderazgo que te dice, júntate con el que tiene la misma visión que tú, júntate con aquellos que van hacia gente que no entendía su misión. El Padre era su misión, el Padre era su aliento, el Padre veía en esos 12 que estaban durmiendo a la gente que iba a transformar el mundo. Así que tu único aliento y tu único socorro solo puede venir del Padre, porque Jesús estaba con personas que eran traicioneras, Jesús estaba con personas que fallaban a cada rato y le decían, eres tú, hay que pedir a otro. Gente que dudaba de él. Y allí está Jesús diciendo, no importa que ellos se queden durmiendo mientras yo estoy pasando la situación que estoy pasando, Padre, aquí vengo y me presento una vez más delante de ti. Y quiero culminar con esta idea, con esta expresión que tengo aquí anotada. Jesús estaba aferrado al Padre, el Padre era su única opción, el Padre era su única ayuda, pero ese mismo Padre le dice, voy a vaciar toda mi ira en una copa y ahora quiero que te la bebas. Te la entrego de mi propia mano. Tú que ves en mí tu único socorro, tu único aliento, pues aquí te sirvo una copa con toda la ira divina y solo tú puedes beberla. Eli, añadiendo un poco a eso de que hablabas del principio,
que vemos que siempre vemos los dolores físicos que presentó Jesús, pero muy pocas veces vemos sus emociones también latentes en todo el momento de la crucifixión. Pero mientras tú estabas diciendo eso, venía a mi mente también su identidad que fue trastocada. Es decir, él venía de ser Dios, de ser el yo soy, el de ser conocido, el de que todo su pueblo sabía quién era Dios. Ahora viene a nacer en un pesebre y no solamente eso, sino que comienza a tener 30 años de su vida en el anonimato. Y no solamente eso, sino que luego te consigues con que la tentación, en lo primero que siempre pensamos es que el diablo le atacó en sus necesidades básicas, le atacó en su poder, pero no, lo atacó en su identidad. O sea, le decía, si tú eres, y no solamente vemos ahora en el momento de la tentación, sino que ahora lo vemos también en el momento de antes de ser crucificado. Vemos a unos soldados diciendo, si tú eres el rey, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y el tener que guardar silencio en ese momento sabiendo que sí, soy el rey. O sea, no tengo por qué reconocerte a ti ahora mismo que soy el rey, pero lo soy. Entonces vemos cómo Jesús también sacrificó su identidad. O sea, Jesús también sacrificó el hecho de no ser conocido, el hecho de que la gente no reconociera el propósito por el cual había venido, a pesar de que había sido anunciado. Es increíble ver que Jesús no solamente padeció físicamente, emocionalmente, sino que también su identidad fue trastocada. Y el cristiano vive intentando defender la identidad, intentando defenderse como quién soy yo, pero realmente eso no es lo que importa, sino quién es Jesús, ¿no? Entonces vivimos en un constante reconocimiento de que la gente vea en nosotros el poder o lo que el Señor, en nuestro ministerio o lo que el Señor me ha dado. Mira, quiero que la gente lo reconozca, pero Jesús no vino a eso. O sea, Jesús más bien era la persona de hagan silencio. Pero es increíble cómo Dios, siendo Dios, le pregunta, o sea, Jesús siendo una persona que Dios siendo una persona que todo el mundo lo conoce, luego como Jesús le tenga que preguntar a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y veo ahí una grandeza en la identidad de Jesús que fue tan trastocada en la tierra, y poder valorar eso, o sea, el silencio de no tener que defender quién era él. ¿Sí? Particularmente yo estudiando, analizando, y decía, Señor, enmudecer, ¿no? Para algunos, de acuerdo a la personalidad que cada quien tiene, para unos es fácil enmudecer y para otros no tanto. Pero cuando yo analizaba la palabra y yo decía, Señor, es que tal como lo presenta Juan, el verbo era el logo, y el logo era la palabra, y la palabra era Jesús. Y enfrente de todos los que lo ofendieron, el logo, la palabra tuvo que hacer silencio. Y eso trastocó mi vida porque yo decía, Señor, la palabra enmudeció. Y la muerte en ese momento estaba gritando en ese escenario oscuro donde no había milagros, donde no había honor, donde no había gloria, donde no había fama, donde no había multitud. Estaba solo él con sus amigos que habían huido, los amigos que él pensó que estaba quizás cultivando, formando y vaciándose en él, lo dejaron. Y en ese momento, y me gusta saber que el Señor no se cohibía de mostrar sus emociones. Jesús en cierto punto llegó a los 11, ya Judas se había ido a hacer sus labores demoníacas. Y él se va con los 11 y los lleva hasta cierto punto, y después toma a los 3, a los que comenzaron con él, a Jacobo, a Pedro y a Juan, y lleva a sus más íntimos y les pone toda su angustia y le dice, y el pastor nos habla un mensaje maravilloso que pronto lo escucharán, cuando el Señor estaba en ese huerto, en el huerto de Getsemaní, y yo me lo imagino el Señor abriendo su corazón, y de los que estamos aquí, cuántas veces no hemos llorado unos con otros y hemos abierto nuestro corazón y hemos dicho, estoy pasando por esto, tengo esta angustia, aunque sé que es mi carga, tú puedes orar por mí, tú puedes ayudarme. Pero en ese momento cuando el Señor los deja solos y ellos durmieron, capaz si hubiésemos estado ahí también nos hubiésemos dormido, pero el Señor se va y está tal cual conversando con el Padre, tratando de
de mover su corazón, aunque él quería hacer su voluntad, pero allí él estaba padeciendo ya la traición que iba a venir de Pedro, ya ahí él estaba llorando porque Judas lo iba a entregar y solo eso lo podía vivir él. Entonces hay circunstancias, hay tormentas, hay escenarios que por muy acompañado que podamos estar, solo lo tenemos que pasar nosotros. Y obviamente la mano del Padre, yo decía, Señor, tú en ese momento te sentías solo y estabas peleando la batalla solo, pero me encanta porque el Señor le dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y el Señor le dijo, no te puedo responder eso, pero te voy a enviar un ángel. Y el ángel lo fortaleció. Y yo me imagino que en esa segunda, cuando volvió a salir a encontrarse con sus discípulos ya dispuestos y ve a Judas que lo entrega, le dice, las palabras que le dice a Judas es, amigo, ¿a qué vienes? Y yo decía, ¿por qué le dices amigo? ¿Cómo le vas a decir amigo al que te va a entregar? Y conversaba yo con Wendy y le decía, para nosotros es fácil amar a alguien por lo que nos puede aparentar, pero Jesús amaba conociendo la profundidad del corazón de cada uno. Que uno le podía decir, te amo, Señor, eres todo para mí, pero él podía ver en su corazón que realmente no era así. Y wow, encontrar y yo decir, Señor, me amas y aún encontrando toda la oscuridad dentro de mi corazón, decides amarme aunque te negué, aunque te fallé, aunque te dejé a un lado, aún decides amarme. Y eso es maravilloso. Y yo decía, Señor, ese es el amor que tú quieres que nosotros tengamos los unos por los otros y que tu iglesia sea derramada ese amor. Me gustaría que cuando veamos a la cruz, no solamente veamos la gracia y la salvación. En la cruz está la victoria de las emociones de Jesús. En la cruz está la ansiedad, está la depresión, está la angustia. Cuando tú veas desde ahora en adelante, y quizás ya lo haces, pero para mí fue algo súper nuevo, y yo le decía, Señor, gracias. Quiero ver ahora mis angustias, mis temores en la cruz, porque tú lo venciste. Ese símbolo maravilloso que ha quebrado la historia en dos, ahora será mi símbolo de que tú pudiste vencer tus aflicciones, de que tú pudiste vencer tus angustias, tus temores para darme la libertad. Y ahora mis batallas yo no las peleo sola, tú la peleaste en el Getsemaní solo. Ahora tú estás conmigo para pelearla conmigo. Y eso es maravilloso. Él llevó todo el precio de la deshonra. En Mateo 27, 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Le estaban haciendo como todo un escenario de rey, pero todo totalmente tergiversado. Le pusieron una corona, en vez de corona, le pusieron fue espinas tejidas, una caña en su mano como si fuese su cetro. No había aceite de unción, sino que era saliva por los escupitajos. Entonces, todo ese escenario de honra que debía recibir un rey, el Señor lo recibió en deshonra. Y aún así, él dice en Salmos 20, lo habían declarado en Salmos 69, 20, dice, cuando escucho sus ofensas, se me rompe el corazón, no tengo ánimo para nada. Esperaba hallar apoyo y consuelo y no los recibí. Y en la Reina Valera dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. A Jesús, más que los latigazos que pudieron hacer tanto daño a su cuerpo, el proceso de crucifixión y sus condiciones físicas, dice que el escarnio ha quebrantado mi corazón. Era poder encontrarse solo, con ofensas y recibiendo una culpa y un peso del pecado que él no había merecido. Su dignidad como humano, la dignidad o su moral estaba siendo pisoteada. Así que bueno, le damos gracias al Señor por eso, y yo creo que hay una belleza maravillosa en la cruz, y por mucho, muy familiar que sea este tema, no podemos caer jamás en lo ordinario y jamás caer en el hecho de que por muy cotidiano que sea, el Señor no nos puede revelar sus misterios. Hay gloria en la cruz y hay gracia inmerecida para todos nosotros. Amén. Quería dar un apoyo a esa idea porque el Salmo 69 me conmovió muchísimo. O sea, estaba leyendo y le comentaba a las maestras también, lo único que se necesitaba para limpiar nuestros pecados era el derramamiento de sangre. Todo lo demás, Jesús lo padeció para que la vergüenza del pecado
no nos alcanzara a nosotros. Y aquí había notado algo, que nadie nunca ha muerto por un escupitajo. O sea, cuando a ti te escupen no mueres, te da, o es una rabia increíble. Cuando alguien te escupe es porque quiere herirte el alma y para hacerte sentir que eres despreciable y que eres aborrecible. Entonces Jesús no solo decidió, no solo recibió esa copa para hacerse aborrecible en el exterior, sino que toda su alma fue anegada en tinieblas, o sea, para que toda la vergüenza, toda la culpa, para que la culpa del violador, para que la vergüenza del asesino, para que lo que sea la consecuencia del pecado que cualquier hombre o mujer pueda cometer, las consecuencias que corroen después, Jesús cargó con todo eso. Y le decía yo a las maestras, la cruz es ese punto culminante donde Jesús recibe todo de los seres humanos, pero también recibe todo del cielo, y lo que recibe de la humanidad es escarnio, es burla, es vergüenza, es culpa, es deshonra. Es todo lo aborrecible delante de Dios, y lo que recibe de parte del cielo es toda la ira de Dios. O sea que no estaba recibiendo nada bueno de parte de nadie. Y ahí dice, y estaba triunfando sobre todas esas cosas. Entonces no era necesario el escupitajo, Hani, no era necesaria la corona de espinas, porque solo se necesitaba que alguien derramara sangre, un cordero perfecto, un cordero que fuera inmolado. No era necesario las bofetadas, no era necesario ninguna de estas cosas, pero Jesús siempre hace mucho más. Y digo que Él lo hace porque Isaías 56 dice, di mi cuerpo, o sea, yo se los entregué a los heridores y le di mis mejillas a los que mesaban mi barba. Y dice, no escondí mi rostro de sus injurias ni de sus esputos, que quiere decir de sus escupitajos. Entonces Jesús mismo se entregó a todas esas cosas para hacer su alma tan aborrecible, semejante a la del pecador, y presentar un alma aborrecible, no solo un cuerpo aborrecible, delante de los ojos del Padre, y recibir en ese momento de la cruz toda la ira divina y toda la deshonra y las consecuencias del pecado. O sea, Jesús no solo vino a vencer el pecado, vino a vencer las consecuencias que el pecado tiene en nosotros. O sea, que si el pecado genera soledad, o el pecado genera tristeza, o las consecuencias del pecado son la vergüenza y la culpabilidad, Jesús también venció todas esas cosas en la cruz. Vane, creo que ibas a compartir algo. Sí, que me encanta la declaración de Juan cuando dice en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel sí encarnado, Jani, aquella palabra encarnada. Y alguien me generaba mucha curiosidad, que alguien comentaba y decía, pero si Él solo necesitaba derramar su sangre para salvarnos, ¿por qué no vino a la tierra unos días previos a su crucifixión? Fue crucificado, derrama su sangre y luego asciende nuevamente al cielo. Y es que si nos ponemos a meditar, era Dios, podía hacer lo que quería, pero ese no era el plan. Y Juan, cuando lo ve, dice, he aquí el verbo encarnado, ¿sí? Y habitó entre nosotros. Y es que Jesús quiso habitar en nosotros. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 2:14 dice que tomando nuestra forma y haciéndose semejante a nosotros. Jesús quiso hacerse semejante a nosotros, dice, participando de carne y sangre. Y me encanta lo que dice más adelante, porque dice, y aunque era hijo, aunque era hijo, o sea, Jesús en toda su deidad no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que dice que por lo que padeció. O sea, Jesús no usó su divinidad para perfeccionarse. Jesús no usó su deidad para tomar ventaja. Él se encarnó como hombre, vivió como hombre, se desarrolló como hombre y fue perfeccionado como hombre. Todo lo que padeció fue lo que formó su carácter, y dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Y por eso, como decía Eliani, se constituyó pues en el hombre perfecto, en el cordero perfecto, en el sacrificio perfecto, por el cual ahora esa justicia en cumplimiento a la ley, en obediencia al Padre, en sujeción al Padre, ahora se nos es imputada a nosotros. Y ese aunque era hijo me encanta, porque no podemos
como decía Hani, ver el mensaje de la cruz como algo familiar, como algo común, como que ese mensaje lo he escuchado miles de veces. No, es que cada vez que contemplamos a ese Cristo que fue levantado en una cruz, cada vez que alzamos nuestros ojos y lo vemos en esa cruz, hay belleza, hay aprendizaje, hay propósito. Y es que no podemos enfatizar solamente la deidad y subestimar esa humanidad con la cual sufrió, en la cual padeció, en la cual tuvo que ser perfeccionada por el Padre, pero también el Padre le proveyó en su humanidad recursos para vencer. Así como nos ha provisto a la iglesia, a cada uno de los que nos hemos acercado en fe, que tenía Jesús en su humanidad, una dependencia absoluta de la voluntad del Padre, que tenía Jesús el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más tenía Jesús? Una vida de completo apego y comunión con el Padre. Vemos a Jesús constantemente que dice que se apartaba y oraba al Padre. Vemos a un Jesús que aún en su formación desde muy niño aprendía la palabra, y por la palabra fue que venció, Gaby, de que hablabas de la tentación. ¿Cómo venció en el desierto? Con el escrito está, ¿sí? Entonces vemos a un Jesús que tuvo que sufrir, pero que aceptó hacerlo, escogió hacerlo solamente por amor. Amén. Por derramar su verdad, por derramar gracia sobreabundante, y habiendo siendo perfeccionado en aflicciones, en dolores, en vituperios, en escarnio, dice que vino a ser autor de eterna salvación. El Cordero perfecto, Wendy. La ofrenda perfecta, Wendy, porque ya vemos a Juan el Bautista que cuando lo ve y dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Señor, nuestro Jesús, aquel que decidió participar por amor a nosotros, por darnos ejemplo a nosotros de cómo vivir la vida aquí en la tierra. Podemos comprender entonces que Jesús no solo murió por nosotros, y esto me encantaba y lo vi de una manera tan maravillosa que me ministró tanto, que es que Jesús no solo decidió morir por nosotros, sino que también decidió vivir por nosotros. Jesús decidió vivir por nosotros. En tierra hizo la voluntad del Padre, obedeciendo la ley para cumplir así toda justicia y ser ese varón perfecto cuya justicia ahora se nos es imputada a nosotros, los que le recibimos por fe. Entonces cobra mayor trascendencia todos los sufrimientos de Jesús cuando le dice allá a sus discípulos en Juan 16:33: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y es la palabra que el Señor hoy también nos trae como iglesia. Saben que ustedes van a tener sufrimientos, ustedes quizás van a ser tocados en muchas áreas emocionales de su vida, en el área material, en lo económico, en lo sentimental, en lo familiar, en pérdidas que se están sufriendo ahora, pero confíen. Entonces este mensaje de Jesús cobra mayor trascendencia cuando miramos la cruz y cuando miramos a ese varón que experimentó todo quebranto, porque dice: si yo pude vencer, tú también puedes vencer, porque yo vencí por ti. Yo vencí la muerte muriendo y salí victorioso resucitando. Yo vencí la debilidad, yo vencí las pruebas, yo vencí las aflicciones, los vituperios, venció la muerte. Nuestro Señor venció la muerte. Por eso nos exhorta el apóstol en Hebreos 12. Considera entonces a Jesús. Consideremos entonces a Jesús, aquel que por el gozo que estaba puesto delante de él menospreció el oprobio. O sea, tú todavía, dice el relato en Hebreos 12, no has luchado hasta la sangre por el pecado, él sí lo hizo. Pues mira a Jesús, considera a Jesús para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces nuestro Señor nos dio un ejemplo maravilloso. Jesús reveló a Dios aquí en la tierra y llevó al hombre al cielo. Entonces Jesús vino a construir nuevamente ese puente que se había roto, aquella relación que había sido quebrantada a causa del pecado. Entonces Jesús, aquel postrer Adán,
¿sí? Vino a recuperar todo lo que Adán había perdido allá en el huerto. Allá y nos compartía el pastor en el misterio de los huertos, cómo allá con toda comodidad en el Edén, Adán se dio el placer de desobedecer, pero vemos a un Cristo comparando el escenario allá en el desierto. Tuvo que ser llevado en el desierto y Satanás usando la misma artimaña para tentarlo. Vemos a un Jesús que sale victorioso del desierto, porque donde el primer Adán fracasó, el postrer Adán venció. Él venció la tentación, él venció la muerte, él venció la prueba, él venció las aflicciones para decirnos ya no hay separación. Entonces su carne fue rasgada. Esa carne que fue rasgada para que nosotros tuviésemos acceso ahora al Padre. Ahora no hay separación, ahora podemos entrar confiadamente, porque Jesús a través de sus aflicciones se ha constituido ahora como nuestro sumo sacerdote, como aquel que puede compadecerse y puede identificarse con el dolor humano, con aquel que puede llorar. Y me impresiona cuando Jesús va a levantar a Lázaro de entre los muertos. Jesús ya sabía que Lázaro iba a resucitar, pero sin embargo eso no evitó que como hombre él se conmoviera cuando veía que todos lloraban a Lázaro, que Marta y María estaban llorando por Lázaro. Entonces, un Dios que también puede comprender nuestro dolor, que puede sentir también nuestra angustia, que puede sentir nuestro temor, porque Él mismo las padeció y puede compadecerse de nosotros, porque ahora Él es nuestro sumo sacerdote y no hay una debilidad que nosotros padezcamos que Él no la haya padecido. Dios todo, nuestro Señor Jesús, todo lo padeció para ser ejemplo para nuestra vida y decirnos, yo entiendo por lo que estás pasando. Así que cobra ánimo, toma aliento, ¿sí? Tendrás aflicciones, pero confía, porque si yo vencí, yo también a ti te daré la victoria. Yo creo que es difícil relacionarnos con el sufrimiento. Cuando estaba preparando la clase quería leer una y otra vez Isaías 53, pero es un temor santo que genera Isaías 53, ¿no? Porque no solo vemos a Jesús sufriendo, sino vemos a la gente, la reacción de la gente a su alrededor. Los quisieron sufrir a Jesús, ¿no? Y una de las palabras que más me marcaba era cuando decía, él fue menospreciado, es decir, pusieron un precio mucho menos de lo que realmente él valía. Sí, cuando Jesús renuncia a ser igual a Dios, también utiliza la palabra que él desestimó ser igual a Dios. Y ahora cuando está aquí en la tierra, los que le desestiman son los hombres a él. Le ponen un precio y un valor mucho menos de lo que realmente Jesús valía. Dice la Biblia que Dios le plació tener la plenitud contenida en Cristo, completamente. Y Jesús ahora es menospreciado entre los hombres, ese varón que tiene la plenitud de Dios completa. Y cuando en Isaías 53 dice que él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús no solo vino a conocer cómo sufrían los humanos, no vino a decir, mira cómo sufre una mamá, mira cómo sufren, mira cómo sufren. No, sino que dijo a experimentar el sufrimiento, que es muy distinto. Sobre Jesús recae, como lo decía Liani hace un momento, toda la culpa del mundo, todo el pecado del mundo, todas las enfermedades del mundo recaen sobre Jesús. Es increíble y además de ello la ira de Dios, ¿no? Qué difícil fue o quizás para Jesús lo más difícil, más allá del sufrimiento físico, fue tener que beber esa copa que tú y yo hoy ya no vamos a beber. Pero cuando la Biblia dice que él fue experimentado en quebranto, Jesús no rodeó ni esquivó el sufrimiento, Jesús no lo bordeó, no se fue como vamos para esta esquinita que no me va a doler menos. No, Jesús lo enfrentó y lo enfrentó tanto hasta sudar sangre en su cuerpo. Jesús lo experimentó por los pecados de todo, pero lo enfrentó. Y la Biblia dice en Isaías 49:7 que él es el menospreciado del alma. Y dice el abominado de las naciones. Es importante señalar aquí dos cosas, que Jesús se sometió, literalmente lo menospreciaron, y uno de los menosprecios fue, tú no eres el rey de los judíos, vamos a hacer burla de que eres el rey, pero no eres el rey.
Pero no solo ese fue el menosprecio de Jesús, sino que dice que como él y su aspecto era prácticamente como una llaga, dice que realmente su aspecto era despreciable para la gente y que la gente le despreciaba, inclusive decía, no puedes casi que ser humano. Entonces Jesús desestima ser igual a Dios, abraza la humanidad y la humanidad le dice, es que ni siquiera eres digno de ser humano. Entonces, él sí, hecho carne, ni siquiera tiene estima en la carne con los humanos. Dice el Isaías 53, dice que no había parecer en él, no había hermosura. Dice, le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Él sí, hecho carne, no fue estimado. Pero después cuando vemos a la gloria de Jesús, el Jesús resucitado, ahora la narrativa cambia porque dice, el abominado de las naciones pasa a ser el deseado de las naciones. Y esa es la gloria cuando dice la Biblia que Jesús padeció, porque viendo ya el sumo gozo que Jesús dijo, todas estas naciones, todas estas personas que me menosprecian hoy, que me desestiman hoy, el día de mañana me desearán profundamente en su corazón. Isaías 53 dice, todos evitamos mirarlo, lo ignorábamos, o en otras versiones dice, y como que escondimos de él el rostro. Hay dos cosas aquí importantes. Quizás la forma era, escondimos el rostro, era que según la ley mosaica, la gente que tenía lepra o que tenía cualquier tipo de estas enfermedades o cosas raras, se le colocaba un velo sobre su rostro. Nadie quería verlo, nadie quería estar cerca de alguien así. O la otra forma de interpretar este versículo es que literalmente nosotros dijimos, no queremos verte. Nosotros escondimos el rostro de ti. Entonces, él sí, hecho carne, tuvo que ver cómo el mundo entero volteaba el rostro para no verlo. Pero ahora, él sí, resucitado y lleno de gloria, dice que todo ojo va a desear verlo y todo ojo lo verá. Y dice, además, que nosotros los que hemos sido redimidos ahora por ese Cordero, anhelamos ardientemente verlo. La Biblia en Apocalipsis 4 dice que delante del trono hay seres vivientes que tienen ojos, 6 alas, y dice que tienen ojos por delante, por detrás y además por dentro de ellos mismos. Es como muy extravagante esa imagen, es muy fuerte esa imagen, pero cuando la entendemos y decimos, es que hay tanta belleza y tanta gloria en el Hijo de Dios, que cuando se manifiesta esa gloria es que tiene que tener ojos por todos lados para poder contemplarlo, para poder verlo. Y lo que quiere decirnos quizás el Señor con estos seres vivientes que están día y noche adorándole y estando delante de Él, es que te está diciendo, no te canses de ver al Hijo de Dios. Ese es el mensaje, no te canses de mirarlos. Nuestros ojos alguna vez lo esquivaron, porque alguna vez tú y yo estuvimos ahí en ese Isaías 53, pero nuestros ojos ahora, hoy, quieren toda nuestra atención sobre Jesús. Y también la Biblia dice que Israel también dice que mirarán al que traspasaron, al que atravesaron y harán duelo por él como un hijo único. Entonces Jesús, viendo ese gozo que estaba ahí enfrente de él, sufrió de esa forma. Y una de las cosas que se mueve en los últimos tiempos es el desprecio, es el menospreciar y desestimar todas las cosas que tienen que ver con Jesús y todas las cosas que tienen que ver con lo espiritual. Y eso, el espíritu de insatisfacción que gobierna este mundo, el que todo lo desprecia, el que devalora todas las cosas, el que está ansioso para que la iglesia no ponga su atención en Cristo, para que la iglesia dé cada vez menor peso a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces, nosotros ahora tenemos que decir, nosotros ahora estimamos todas las cosas como nada, a fin de conocer al que tiene el más alto valor, el más sumo y grande valor. Y entonces Jesús se hizo carne y esa carne fue despreciado, pero el Jesús resucitado que ahora está en medio de nosotros, ahora es el deseado, ahora es el apreciado, ahora es el que nuestros ojos están ardiendo día y noche por verlo. Y esa es la gloria, y quizás lo que yo quería compartir esta tarde en Isaías 53 es que ahora no escondemos nuestro rostro, ahora decimos a cara descubierta, vemos el rostro de Dios como un espejo, contemplando su gloria, y viéndolo somos transformados de gloria en gloria. Amén. Amén. Que es increíble escucharlas, ¿no? Nuevamente, porque siempre que hablamos, es como que hay como un entendimiento mayor, es como que se enciende
nuestra mirada a lo más profundo, y hay detalles que a veces pasamos por obvios dentro de la Biblia, pero que realmente tienen mucha grandeza, más de lo que nosotros podemos mismos captar o especificar. Y una de esas cosas es la belleza de Jesús, que era lo que hablaba Wendy. Yo cada vez que estudio más la personalidad y el carácter de quién es Jesucristo, me quedo impactada y hace que mi vida se vuelva cada vez más pequeña, porque digo, Señor, cada vez que siento que me estoy pareciendo más a ti, descubro algo nuevo que me aleja otra vez a decir, wow, tengo que volver a comenzar. Porque cada vez que digo, lo estoy logrando, el Señor me dice, no, hay más, hay más. Entonces hay en 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis, me gusta mucho que Pablo hace referencia a Corintios y le dice, yo sé que ya ustedes saben, o sea, porque ya conocéis, ya ustedes saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, miren, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es uno de los mensajes más complicados de entender. Pero él le dice a los corintios, ya yo sé que ustedes lo saben, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, con la pobreza de Jesucristo, fueseis enriquecidos. Yo cuando leí este versículo, no hay tantos tesoros escondidos en él. Primero porque a veces la obviedad, o sea, es decir, ya yo conozco la gracia de Jesucristo. Él dice, yo sé que ya ustedes lo saben, pero se los recuerdo, que por amor a vosotros, decíamos en el taller pasado que Jesús dijo sí por amor al Padre, pero que también dijo sí por amor a nosotros. Aquí hace el hincapié que Jesucristo dijo sí a venir a la tierra por amor a vosotros. Entonces dice, siendo rico, y yo decía, Señor, nunca vamos a llegar a entender la magnitud. A veces queremos expresar con nuestras palabras magnitudes que no se pueden expresar. Es decir, por ejemplo, la riqueza. Siempre que pensamos en riqueza, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en que alguien es rico? Una casa grande, un carro, dinero, negocio, un yate, todo lo que no tengo. Cuando vemos eso, decimos, cuando asociamos riqueza siempre con dinero. Pero yo quiero que ustedes ahora visualicen la riqueza que tenía Jesucristo. Entonces yo pongo por primero, Jesús era rico en posesiones, o sea, Jesús era dueño del cielo, de la tierra, de las estrellas, de los mares, de los animales, hasta de nosotros mismos. O sea, Jesús es dueño de todo. Jesús siendo Dios es dueño de todo. También Jesús es rico en servicio. O sea, imagínense que él decía, cuando llega a la tierra, dice, yo puedo decirle a mi padre que envíe 12 legiones de ángeles. Yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, pero no lo hago. Pero porque él había dejado esa riqueza, o sea, él se hizo pobre. Ya esa riqueza no le pertenecía en la tierra. Entonces él llega y dice, yo era rico en servicio, o sea, los ángeles estaban a mi disposición. Es decir, con que Jesús nos proclame eso, significa que los ángeles estaban a disposición de Jesús, que todo lo que lo adorna en los cielos está a su servicio, ¿no? Luego está, él era rico en honor, la adoración constante que Jesús tenía en los cielos. O sea, Jesús era adorado, Jesús era adorado sin cesar, de día y de noche, rodeado de un trono, o sea, gozándose con el honor que podían darle los ángeles y hasta el mismo Padre, ¿no? También Jesús era rico en amor, porque el Padre lo amaba, porque cuando él viene a la tierra, lo que primero dice el Padre es, él es mi hijo amado. O sea, imagínense la definición que tiene Dios de Jesús. Él es mi hijo amado. Él pudo haber dicho, él es mi cordero, él es mi ministro, él es Jesús. No, él dice, él es mi hijo amado. Esa es la definición que tiene el Padre de Jesús. O sea, es decir, que él era rico en amor. El Padre lo amaba, el amor lo amaba. Luego, también es rico en felicidad, porque en el cielo no hay depresión, en el cielo no hay angustia, en el cielo no había que preocuparse porque que iba a morir.
era una persona plena. Es decir, si hay alguien que se puede definir como felicidad, Jesús, o sea, Jesús igual a felicidad, porque era una persona plena, era una persona rica, una persona que lo tiene todo. Pero aún así, él dice que se hizo pobre siendo rico. No fue destituido, no fue un rey cambiado por otro rey, no, él tomó la decisión de hacerse pobre, y es ahí donde uno consigue el valor de lo que hizo Jesús, que fue su decisión, que fue su voluntad, que no fue una circunstancia que lo llevó a ser pobre, sino que dice, por amor me hago pobre, por amor desecho o desestimo lo que es riqueza, porque me hago pobre, porque por medio de mi pobreza ellos serán ricos. Y es impresionante porque ahora luego vamos a ver lo que Jesucristo, cómo se le voltean los papeles y cómo es la pobreza de Jesús. Primero, estamos esperando que la persona que llegue a el Hijo de Dios llegue como cualquier Dios. Cuando uno ve películas, cómo llega Thor a los lugares, un rayo del ¡pum! Pero esto cambió totalmente. Era un niño naciendo en un lugar que ni siquiera era su hogar. Era un niño en un pesebre, era un niño naciendo, siendo exiliado, por así decirlo, huyendo para que no lo mataran. Era un niño que no, ustedes se pueden imaginar el olor que había en el lugar donde él nació. La pobreza que experimentó no solamente en las posesiones, entonces vemos, se hace pobre en posesiones, de venir de un trono a pasar a un pesebre. Y luego también pobre en amor, porque se queda sin amigos. O sea, en el momento de su sufrimiento, de su peor angustia, le dice, no son capaces ni siquiera de orar una hora conmigo. Y ve un Judas vendiéndolo, un Pedro negándolo, se queda hasta sin el amor del Padre, como lo decía una de nuestras maestras anteriormente, se queda hasta sin el amor del Padre porque ve que en la cruz llega la ira del Señor y aparta la mirada. Vemos un Jesús clamando, Elí, Elí, lama sabactani, o sea, hasta tú me has abandonado. Y también pobre en servicio, ya no había nadie que le sirviera, más bien él viene a servir, él viene a lavar los pies de los discípulos. Entonces, cuando yo analizaba esto, yo decía, Señor, es que tú, como Dios, querías demostrar tu carácter por medio de Jesucristo, y no solamente demostrar quién era Dios, sino demostrar el corazón de Dios, que Dios siempre creemos que es un Dios que, bueno, es un Dios egoísta porque lo que hace todo es para su adoración. No, Jesús vino a mostrar que él era un Dios que sirve y que lo que hace es para que sus hijos alcancen la plenitud. Y luego nos damos cuenta que todo lo que nosotros estimamos por pobreza, que no solamente en posesiones, sino que también lo vemos en pobreza espiritual, en pobreza que se sintió solo, que se quedó sin amigos, que dejó de ser servido y comenzó a servir. Y luego, un poquito parecido a lo que decía Hani, su corona de gloria fue intercambiada por las espinas de la vergüenza. El manto imperial de dominio fue arrojado para que pudiera vestirse de su propia sangre. Ya no era más adorado, sino escupido. Ya no era más reverenciado, sino despreciado, y hecho oprobio y abominación en medio de los pueblos. Ningún trono, ya no había trono, sino una cruz. Ninguna luz ni brillo de gloria, sino las tinieblas en medio de la noche. Todo eso el Señor lo cambió, o sea, todo lo que él estimaba por su riqueza, la desestimó por amor y por mí. Pero lo más impresionante es que por medio de esa pobreza es que tú y yo somos enriquecidos. Y una de las cosas que más quisiera hacer hincapié en la vida de Jesús, de cuando dijo sí, es su paso por la tierra. ¿Qué nos demostró Jesús? O sea, ¿qué mensaje tan maravilloso nos dio Jesús, que no es otro sino el de la humildad? O sea, el decir, no tengo dónde recostar mi cabeza, no, ni siquiera algún testamento, estuve en una tumba prestada. Él desestimó tanto la riqueza que vino a mostrarnos a nosotros el valor de las
de la pobreza, es decir, de las cosas pequeñas. Y es tan humilde Jesús que cuando le dicen, Señor, danos una, ¿cómo es el reino de los cielos? Y él dice, el reino de los cielos es una semilla de mostaza y que cabe en la mano, así de pequeña, pero que de eso pequeño nace uno de los árboles más grandes. O sea, eso es lo que el Señor vino a decir, que lo poco que nosotros tenemos en nuestras manos, que parece poco, pero que es mucho, de eso, o sea, de eso es lo que el mundo necesita. O sea, lo poco que tienes tú para dar con lo que el Señor ha puesto en ti. O sea, yo quiero que si estás ahí puedas hacer esto, mirarte las manos y decir, no lo veo porque mira, no hay nada, pero ahí está. Es como el reino de los cielos, como una semilla de mostaza. Eso que tengo, esto que tengo, tuvo un precio, y el precio más alto, el que Jesús se hizo pobre por amor. Entonces no solamente veamos el valor del sufrimiento en la cruz, sino también el valor de que Él se tuviera que hacer pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. O sea, eso es lo que realmente queremos inyectarte y que tú puedas llevártelo, decir, wow, es que no solamente veo la cruz, no solamente veo los latigazos, sino que también veo lo que dejaste por mí. Y una de las cosas que decíamos en el taller anterior, creo que una de las cosas que más le dolía a Jesús fue el haberse apartado del Padre, o sea, ese distanciamiento. Y ese distanciamiento que vivieron en la cruz, de el Señor apartar la mirada y de que Jesús pudiera decir, ¿por qué me has abandonado? Cuando eso nunca había pasado. Creo que fue el mayor dolor que Jesús pudo haber experimentado, más que cualquier otra cosa. O sea, que Él sabía que llegaría un momento donde la mirada del Padre dejaría de estar en Él, para que tú y yo tuviéramos la mirada del Padre eternamente. Eso te hace valorar cada momento de intimidad, de adoración con Dios. Es decir, hubo un momento donde Jesús, el Padre, le quitó la mirada para que su mirada estuviera conmigo 24 horas al día. Valoremos que Jesús nos ve. Así que en ese momento en donde nosotros queramos equivocarnos, decir, no lo merece porque Jesús y el Padre me están mirando ahora y hubo un precio. Entonces, realmente, iglesia que nos escucha, os quiero incentivar a que, así como Jesús fue capaz de dejarlo todo, tú y yo podamos un día echar todo por basura y decir, Señor, lo dejo todo por tu nombre. O sea, es que merece la pena. O sea, no hay decisión más importante o la mejor de tu vida que dejarlo todo por Él. Dejarlo todo por Él. Sí, wow, es que escucharlas todas, yo no sé si las demás personas que nos escuchan se les revuelve todo, pero es que claro, es lo que decía Wendy, estamos aquí para mirar a Cristo, y yo creo que las 28, 27 personas que están conectadas, creo que no hay mejor lugar en el que puedas estar en este momento, porque es que estamos puro hablando de Cristo. Y Pablo dijo, ¿sabes qué? Sí, predica a Cristo y esté resucitado. Me propongo no hablar de otra cosa. Y mientras yo escuchaba a las maestras hablar, me sentí muy conmovida a compartir esto y creo que es de parte del Señor para las personas que nos están escuchando, así que quiero que puedas escucharme un momento, no es nada extenso, no es parte del estudio, lo tengo aquí anotado porque lo busqué ahorita y dije, creo que Dios quiere compartir esto con alguien. Y el Salmo 69, yo no iba a leer esta fracción, pero dice, cansado estoy de llamar y mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y eso es un salmo mesiánico que refleja lo que estaba experimentando Jesús. Hay otra versión que dice, mis ojos se han hinchado de tanto llorar. Y mientras lo leía, vino inmediatamente a mi mente Isaías 61 y quiero leer esta palabra y que la recibas en el nombre de Jesús. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y yo sé que hay muchas personas que quizás hoy en su pensamiento estarán diciendo, yo oro y no sucede nada, yo clamo y no encuentro respuesta, mi garganta se está enronqueciendo, mis
ojos están hinchados de llorar porque no veo la respuesta. Wendy lo decía, si quizás yo hablara de mi currículum, yo diría, yo estoy experimentada en el canto. Así que cuando hablamos de canto, invítame a mí. Si quizás le digo a alguien más, dime cuál es tu currículum y me va a decir, yo tengo experiencia en esto, pero Jesucristo dice de sí mismo, yo tengo experiencia en el dolor. Así que Jesús es la persona con la que más te puedes identificar en el día de hoy. Jesús es la persona que te puede sentar hoy a tu lado y decirte, así, y si eres como un David que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que tú estarás conmigo. Jesús está en el valle de sombra de la muerte contigo, porque el valle de la sombra de la muerte fue diseñado para gente como Jesús, fue diseñado para Jesús. La muerte fue diseñada para vencer a Cristo y Cristo para vencer a la muerte. Cuando la muerte pensaba que tenía el poder y la victoria, pensaba que para eso había llegado, Jesús cambia el curso de la historia. Hay algo que tenemos que aprender en este 2021 y es a sufrir con Cristo. Cuando sientas que estás en sufrimiento, cuando sientas, y tengo aquí anotadas algunas palabras, tengo anotados extranjeros, enlutados, cautivos, presos, abatidos. Si tú crees que tú estás en un grupo de esos que dice, me siento como extranjero, me siento enlutado, siento que estoy cautivo de mis pensamientos, el primer extranjero fue Cristo, el primer enlutado llorando por la muerte espiritual de cada uno de nosotros fue Cristo, cautivo, preso, abatido, su alma estaba abatida hasta la muerte. Él entiende tu dolor porque Él lo experimentó. Y Pablo nos decía en 2 Corintios, estamos atribulados, mas no en angustia, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Así que da hoy una oportunidad que el Espíritu Santo pueda obrar a ti. Y yo declaro que este es el año de la buena voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, no solo en la sanidad física, sino en la cautividad de nuestros pensamientos, en la cautividad de las almas, en esa prisión en la que se han convertido las emociones de muchas personas. Invita a Jesús a tu depresión, invita a Jesús a tu ansiedad, y Jesús no te va a decir, sal de ahí, apúrate. No, Jesús te va a decir, te entiendo porque yo estuve allí, yo lo sufrí, yo también me decepcioné. Entonces Jesús tiene experiencia en el dolor, y yo creo que una palabra de parte de Dios para tu vida hoy es, invita a Jesús a ese dolor que estás experimentando hoy. Si sientes que todo se ha vestido de luto, invita a Jesús a tu luto. Él es de los que llora con los que lloran. Él es de los que les gusta llorar con la gente que llora, pero también se goza con la gente que se goza. Él es el Dios que está presente. Así que si pudiéramos decir hoy que Dios es una palabra que está en un idioma desconocido, no entendemos a Dios, Dios está muy lejano, Dios está en papiamento, Dios está en francés, Dios está en chino. Jesús es la traducción a Dios, y Jesús se hace accesible para todo el mundo. Jesús está accesible para ti hoy. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe esa palabra. Si estás enlutado, si sientes que estás rodeado de muerte y hay lágrimas y hay enfermedad a tu alrededor, Jesús está allí y nuestra historia ya está escrita y ya Cristo la ganó. O sea, sabemos cómo termina la historia, y en el final de toda esta historia que tú estás viviendo hoy, allí donde quiera que estés, en el país donde quiera que estés, solo que te sientes agobiado, ya sabemos cómo acaba la historia. Y en esa historia, nuestro Jesús ha resultado triunfante en todo y sobre todos. Amén. El domingo nuestro pastor nos compartía domingos anteriores un versículo que es cuando Jesús resucita al hijo de la vida de Naín, y dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Eso significa que la mujer se iba a quedar sola. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y creo que esta es la palabra profética que el Señor tiene para estos tiempos.
Jesús se compadece de nuestro dolor. El Señor Jesús te dice hoy, me compadezco de lo que sientes. Puedo sentir lo que tú sientes. Lo siento contigo, me compadezco, pero te digo, no llores. Ahí donde estás, seca tus lágrimas. Te digo, no llores más. Y a la muerte le digo, levántate. Al joven le dice, levántate porque tu padre te necesita. Es decir, se compadece y le da la solución. Le dice, no llores, pero aquí está tu solución. El Señor te dice, me compadezco, no llores más y levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Es tiempo, iglesia, de que nos levantemos. Está ocurriendo desastres naturales. Hay una pandemia acechándonos durante un año o un año y medio, pero el Señor dice, ya no es hora de llorar, ya me compadecí de ti, ahora es el momento de levantarte. Este es el momento de tomar acción, de qué es lo por venir, qué es lo que viene y anunciar. ¿Y sabes lo que hizo esa mujer después de vivir ese milagro? Anunciar el milagro. Anunciar, mi hijo ha resucitado. Es decir, que todo lo que has tenido que vivir y todo lo que has tenido que pasar y por todo lo que has llorado, el Señor te dice, ya, hasta aquí, pero ahora anuncia lo que he hecho contigo. Anunciemos el milagro de la salvación y anunciemos que nuestro hijo ha sido resucitado, que el milagro que necesitábamos, el Señor ha dado respuesta el día de hoy. Así que no sé si oramos juntas, extendemos nuestras manos a donde están y decimos, en el nombre de Jesús, te levantas ahora. Amén. El Señor se compadece, pero te dice, no llores más. Ha llegado el momento de levantarte, de que tomes otra vez la brecha, enciendas el fuego y comiences a anunciar mi verdad de quién soy yo y lo que puedo hacer con esta generación, una generación de fuego que se levanta a proclamar el nombre del Hijo, a proclamar el nombre de Jesucristo. Jesús, 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 Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, activamos, Señor, resucitamos ahora todo lo que había estado muerto y damos vida, Señor, nuevamente, inyectamos vida, inyectamos de tu aliento a todo aquello, Señor, que se ha estado muriendo por mucho tiempo. El Señor dice, hoy lo activo. No digas más que no puedes, no digas más que no eres tú el que lo hará, porque el Señor te dice, en estos tiempos es a ti que necesito, es a ti que quiero levantar mi voz por medio de ti para que muchos sean alcanzados. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Toda enfermedad le decimos ahora fuera en el nombre de Jesús. Si tienes algún familiar enfermo, si tú mismo estás enfermo, pon la mano o tenlo en el pensamiento y declaramos, yo siento que hoy el Señor obra milagros. El Señor comienza a impartir sanidad y victoria a todos los que lo necesiten. Amén.